Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ilsa y quiero darles la bienvenida a mi canal. Desde hace muchísimo tiempo que he estado esperando y pensándolo muchísimo para abrir un canal de YouTube. Así que ya se dan una idea de que este es, sí, mi primer video en YouTube. Así que lo que quiero hacer a continuación es darles unos tips para estudiar. Es muy normal que a unos les cueste más que a otros estudiar, pues cada cabeza es un mundo, cada quien tiene capacidades diferentes o simplemente hay gente que es más aplicada que otros. Pero eso no quiere decir que no podemos encontrar la manera y esas técnicas que mejor nos ayuden a cada quien dependiendo de la forma de cada uno para estudiar, ser buen estudiante, sacar buen examen, lo que sea tu objetivo por el que estás aquí ahora viendo este video y escuchando esta información. Quédate hasta el final porque la verdad es que lo ideal sería que hagamos un hábito de estudio y que no estemos corriendo, ¿sabes? Como que, wow, tengo un examen mañana, tengo que estudiar sí o sí o me va a ir fatal. O sea, no deberíamos estar con esos apurones cuando realmente si hacemos un hábito de estudio, pues podemos tener las cosas muchísimo más fácil. Y al final del video te daré los tips para que así sea. Así que empecemos. Tip número 1. El primer tip que tengo para ustedes es que tenemos que encontrar el momento ideal para estudiar. Sí, tal cual. No importa si el examen es mañana, no importa, tenemos que encontrar el momento ideal. Yo, por ejemplo, en mi caso, soy una persona muy nocturna. Ya cuando va cayendo la tarde o en la noche, me pongo las pilas, no sé, me siento con ánimos de hacer la limpieza, de hacer todas las tareas que quiero hacer. En serio, es como que es la hora en la que mi cerebro está apto para empezar cualquier actividad. Entonces, a mí me gusta mucho por eso estudiar en la noche. Entonces, la idea de esto, de encontrar el momento perfecto, es que no parezca como una imposición, ¿verdad? Porque si ya es como que nos están obligando, ay, tenemos que estudiar y nos estamos presionando constantemente el cerebro con eso y no estamos dispuestos, sino con una predisposición a que estamos obligados a estudiar, pues nos va a costar mucho más el proceso, vamos a hacer el proceso mucho más difícil, nuestra mente va a estar en otra cosa y por eso es que tenemos que encontrar el momento ideal. Alejarte de todas las distracciones, tal cual, hay que alejarse de todas las distracciones. Chao teléfono, teléfono vibrador en silencio, mejor en silencio, apaga las notificaciones, teléfono escondido donde no lo puedas encontrar. O sea, si vives con tu mamá, vives con tu pareja, no sé, dáselo. Dile, toma, necesito 4 horas para estudiar, quédate con eso. No lo quiero volver a ver, no me lo des ni que te lo pida. Bien, entonces, una vez que ya eliminamos las distracciones y también encontramos el momento perfecto en el que nuestro cerebro está abierto a hacer cosas, está activo, por decirlo así, entonces vamos a pasar al tip número 3. El tip número 3 es muy obvio. Sí, hay que agarrar la información que tenemos para estudiar y empezar a leer. Oh, sí. Mis recomendaciones a la hora de leer la información es que la tengamos en papel. Cuando la tenemos en la pantalla es como que somos más propensos a cansarnos la vista. Se nos puede cansar la vista más rápido, perdemos más rápido el interés. Si no es un libro y lo tenemos físico, pues imprimirlo. Tenemos que imprimir lo que tenemos que leer. Mejor que sea en papel. No es obligatorio, pero va a ayudar mucho a la retención. El segundo paso, aparte de que la información esté en papel, es dividirla. Si la información que tenemos para leer es muy larga, la vamos a dividir por capítulos o por títulos. Sin embargo, si la información que tenemos es relativamente corta, pues la puedes leer de un tirón. Si no, la vas a dividir en capítulos. Y vas a hacer una pequeña pausa en cada capítulo, párrafo o título, como lo hayas decidido dividir, para pensar un poquito en la información que acabas de leer. Es como empezar a hacer un proceso de interiorización, un proceso de querer entender lo que acabamos de leer, unos 5 minutos, no sé, como para razonar un poco. No es para memorizarlo, sino para entender lo que acabamos de leer. Eso con cada parte que vayas leyendo. Siguiendo con el proceso de lectura, lo siguiente que vamos a hacer, si estamos estudiando para un examen y tenemos alguna idea de qué es lo que puede salir en el examen, pues lo marcamos, lo subrayamos. También es importante que subrayemos las palabras que encontremos y sean desconocidas para nosotros. Subrayar palabras desconocidas e ideas o conceptos importantes. Después de haber leído
subrayado las ideas importantes, las palabras desconocidas. Algo que me gusta mucho, mucho hacer y que lo recomiendo 100% porque te ayuda a interiorizar la información, a familiarizarte más con la información, a entender un poco mejor el tema, es buscar una fuente distinta, una, dos o tres fuentes diferentes. Con una me basta, pero si te emocionas con el tema, a lo mejor querrás saber un poquito más. Lo que vamos a hacer simplemente, si estamos estudiando el libro, vamos a investigar en internet información relativa al tema que estamos estudiando. Y si es en video, muchísimo mejor. Una vez que hemos leído, subrayado e investigado, vamos a pasar al paso número 4. El paso número 4 es simplemente resumir. Resumir la información que tenemos plasmada. Y esto lo vamos a hacer justamente con los subrayados que ya hemos hecho. Acuérdate que el subrayado anterior no significa que vas a agarrar todo un párrafo y lo vas a subrayar todo, sino simplemente las ideas principales o las cosas que tú crees que van a salir en ese examen. Entonces, esas ideas importantes, lo que entiendes que es la idea principal o que es lo que va a salir en tu examen, es lo que vamos a vaciar en ese resumen. Y como siempre, los tips vienen con tips. Y lo que intento decir es que ahora vamos con los tips para que ese resumen sea eficiente para ti, para que se acomode a tu necesidad, para que sea más didáctico, más divertido, más entendible. Entonces, antes de empezar el resumen, lo primero que tenemos que hacer es investigar esas palabras que subrayamos en el paso anterior que fueron desconocidas para nosotros. Y si podemos, vamos a investigar sinónimos a esas palabras que nos hagan sentir más cómodos, con los que nosotros nos sintamos más cómodos y podamos recordar la palabra, ¿no? Si es una palabra muy complicada que no usamos diariamente, pues seguro va a ser una traba para nosotros. Así que vamos a investigar sinónimos y vamos a cambiar esa palabra complicadísima o que no entendías por un sinónimo que sea mucho más fácil de recordar para ti. Porque recuerda que todo esto se trata de entender la información. Y si no entendemos la información, pues vamos a terminar queriendo memorizar y no es la idea. En serio, no es la idea. Memorizar no es lo mejor. Así que investiga esas palabras desconocidas y trata de cambiarlas por sinónimos, palabras que sean mucho más fáciles de recordar para ti. Lo siguiente que vamos a hacer es vaciar la información que habíamos subrayado al principio, al momento de hacer la lectura. Y esto lo vamos a hacer en hojas sueltas, a mano. Sí, hay que escribir. Te vas a familiarizar más, vas a volver a repasar la información, eso va a hacer que tu cerebro se sienta más integrado con la información que acabaste de leer. Así que manos a la obra y a vaciar ese resumen en hojas sueltas con mi puño y letra. Así que lo que vamos a hacer es intentar resumir con nuestras propias palabras, de nuestra manera, a nuestra forma, como nos sintamos más cómodos con la información. No es que le vamos a cambiar el sentido a todo, pero sí la información un poco más genérica la vas a adaptar a tu forma con las palabras que te sientas más cómodo. Si es mucho texto, pero también tienes conceptos que se dividen en partes y que a lo mejor definirlos se verían mucho mejor en un esquema, pues es una muy buena idea hacer mapas conceptuales. O sea, encabezado, el concepto, dividirlo en sus partes o definirlo en sus partes. Eso te va a ahorrar mucho tiempo, también te va a ahorrar páginas, ¿sí? Porque va a hacer que el resumen sea mucho más corto, más agradable a la vista y te vas a sentir más cómodo ya con los siguientes pasos. Entonces, lo que vamos a hacer es leer nuestro resumen y esto nos va a ayudar al que si te faltó alguna información te vas a dar cuenta, si no te gustó mucho cómo quedó alguna oración cuando trataste de modificarla un poco a cómo te sentías más cómodo, la necesidad de agregar, quitar, reemplazar palabras, pues te vas a dar cuenta en ese momento. Es como una lectura correctiva de tu resumen. Y una vez que lo leas y hagas las modificaciones que creas que tengas que hacer y veas que todo quedó on point, pues ya terminamos con el cuarto paso. Ahora vamos con el paso número 5, que es leer. Sí, otra vez tenemos que leer, pero esta vez con un resumen, un poderoso resumen que adecuamos a nosotros, que solo contiene la información importante, que no va a tener boberías, que es lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos, y donde lo entendemos, si no al 100%, no sé, al 90-80%, porque hemos hecho esfuerzos para eliminar o reemplazar esas palabras que no entendíamos muy bien, está más acomodado a nosotros
ya lo hemos entendido un poco más o va a ser mucho más fácil de entenderlo en el paso número 5. Aquí lo que vamos a hacer es leer nuestro resumen de 3 a 5 veces en intervalos de tiempo de 5 minutos. O sea, me explico. Dejar que tu mente descanse 5 minutitos, no, nada de ir a prender la tele ni a buscar el celular, no. Luego tomas tus 5 minutitos de descanso, interiorizas un poco de la información que acabas de leer, tratas de recordarla, asociarla con tu vida, con algo que te haya pasado, con alguna materia que hayas visto antes y luego volvemos a leer. Eso lo haces de 3 a 5 veces, no hay que hacerlo mucho. Es un resumen que adaptaste a tu forma, que lo empezaste a entender y los procesos que tuviste que pasar, así que no vas a necesitar leerlo mucho. Cosa también que nos puede ayudar mucho a ahorrar tiempo es leerlo una vez, grabarte con tu celular, graba tu voz mientras lees tu resumen en voz alta y luego lo vas a reproducir. Lo reproduces 3 a 5 veces hasta que te sientas cómodo. Y luego de esto vamos al tip número 6. Tip número 6 yo lo nombré analizando, interiorizando, memorizando. Que memorizando es la que me gusta menos porque si estás entendiendo la información te vas a dar cuenta que no necesitas empezar a repetir como un loro y memorizar toda la información. No tiene sentido. Una preguntita sencillita. Después de haber leído el texto original, haber subrayado los conceptos importantes, haber buscado información de fuente tercera diferente a la que tienes, después de haber investigado esas palabras desconocidas, después de haber hecho un resumen, el cual interiorizaste y adaptaste un poco a tu forma para que sea mucho más fácil para ti entender la información, y después de haber leído tu resumen de 3 a 5 veces, me vas a decir que no recuerdas nada. Vas a agarrar una hoja en blanco y te vas a hacer preguntas. Sí, vas a confeccionar preguntas sobre el texto de lo que creas que es lo más importante. Entonces, en ese momento tienes que esconder tu resumen, no sé, llévalo lejos y haz tu propio test. Responde las preguntas y si te equivocas no te preocupes porque tenemos un plan para esas. Después que te haces tu self-test, si ves que hubo alguna preguntita en la que todavía fallas o no te acordabas muy bien, pues la vas a ir tachando. Y al final del test lo que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestro resumen, únicamente analizar, volver a leer y repasar esa información en la que crees que todavía tienes muletas, que no te está yendo bien, que no te acordaste la respuesta o que simplemente crees que no la has terminado de entender. Una técnica muy buena también es hacer el test con otra persona. Si no sé, si es para un examen que estás estudiando, pues llama a un amigo por videollamada o por teléfono y hazle tú el test a él, el test que acabas de confeccionar. Y viceversa, él te hace el test a ti o él te puede hacer un test que él mismo haya hecho. Lo bueno de esto es que vas a tener la oportunidad de discutir con alguien ese tema que a los dos les concierne. Y si hay algo que tú no has podido entender o que él no ha podido entender, pero tú sí y viceversa, pues va a ser una buena oportunidad como para que se hagan de coaches el uno al otro y va a ser una forma muy interesante de interiorizar la información y de que sea más fácil recordarla y entenderla. Después que sacas ese self-test 10 de 10, listo, terminó tu proceso. Lo que no ha terminado es el video, porque ahora te voy a dar unos tips para ser un buen estudiante, para no tener que estar a las corridas. Tengo una exposición, tengo un trabajo, tengo un examen y tengo que estudiar urgente un montón de información que pude haber estudiado antes y mucho más sencillo, invirtiendo menos tiempo y fatigándome menos. Es un método súper sencillo que al final es repetir la información, pero no haciéndolo en un solo día, sino que acumulándolo con las horas de estudio, que no son muchas. Dependiendo de cuántas materias estés viendo en el semestre, no sé, 5, 12, de eso va a depender el tiempo que le dediques a cada asignatura. Entonces, lo que yo hacía, no sé, estaba dando 5 materias en el semestre, es tomar 1 hora todos los días para una sola asignatura. Esto es un método que hay que empezar a implementarlo desde el principio del curso.
Bueno, puede ser a mediados también, no sé, porque si no has visto muchísima información, pues no te va a agobiar tanto, pero lo ideal es hacerlo desde el principio del curso para que sea mucho más fácil. Es sentarte con la información que te han dado de esa materia en tu casa, 5 minutos, y leerla. Lo único que vas a hacer es leer. Ejemplo, ayer hablamos de la fotosíntesis, pero antes de ayer hablamos de las células. Me toca leer la fotosíntesis, pero también las células. Vas a leer esa información nueva que tienes y vas a agarrar la información anterior, la vas a volver a leer en conjunto con la nueva información. Entonces, al final del semestre o del periodo, como sea que se divida en tu país, vas a estar leyéndote todos tus apuntes. Sí, sí, el último día vas a estar leyendo tus apuntes de principio a fin. Y la idea de esto es que no quede información que dejemos en el pasado, solo leyendo lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. No, siempre vamos a tener los conocimientos frescos. O sea, siempre vamos a hacer un repaso de lo que vimos en días anteriores y lo vamos a ir como acumulando con las cosas nuevas que vamos viendo. Al final, solo invertiste, bueno, en los primeros días, meses de la materia, minutos y al final del curso, no sé, puede ser que se te vaya una hora, pero solo vas a necesitar leer y hacerlo una sola vez. Y al final, si tienes que prepararte para un examen, no va a ser con tanto apuro y va a ser sobre esas cositas, esos temitas, crees que de alguna manera no pudiste entenderlos bien o que simplemente fueron temas aburridos que no te llamaron mucho la atención y por más que lo leíste, pues no sé, no se te entró nada porque también pasa, no somos perfectos. Pero ya a la hora de un parcial, de un examen, va a ser muchísimo menos la información. Simplemente te vas a concentrar en esos temas, no sé, que fueron muy aburridos para ti y no entendiste. Así que espero que te haya súper servido, porque a mí me sirvió mucho en mis años de estudio. Pero inclusive si eres de las personas que no disfruta esto de estudiar, pues vas a ver que si pones este último tip en práctica te vas a ahorrar muchísimo tiempo y vas a ver cómo siempre vas a tener esos conocimientos frescos y nada te va a tomar de sorpresa. Así que te agradezco muchísimo si te quedaste hasta el final del video. Si te gustó la información, si te fue útil, dale un like a este video, compártelo con tus compañeros que estén en la misma situación para que tengan ideas de cómo estudiar y ser mucho más eficientes. Y suscríbete a mi canal porque voy a traer muchísimos temas que te van a súper interesar, que te van a ayudar y te van a servir. Que suscríbete y nos vemos en el próximo video.